Nuestro invitado de hoy es José Vázquez. Él es docente, filósofo y también es escritor, y con una amplia trayectoria en el Ministerio de Educación, en políticas públicas y también en el Ministerio de Cultura. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Carola, gracias a la Fundación por este espacio. ¿Tú nos podrías comentar por qué crees que es importante abordar el tema de identidad patrimonio desde este enfoque intercultural? Sí, claro, el currículo peruano tiene como uno de sus enfoques transversales la interculturalidad y además tiene en nuestro actual currículo una competencia que nos invita a los maestros a trabajar todo el tema de identidad en la escuela. Sin embargo, esta identidad en el Perú tiene una característica muy particular, que es una identidad plural. Entonces tendríamos que hablar de identidades y a veces eso no está bien entendido por los maestros en las regiones. En ciudades más o menos como Lima o como algunas capitales de regiones, quizá la identidad se vea más común, pero cuando uno va hacia el campo o ve la interacción entre migrantes y estudiantes de las ciudades, se da cuenta que tenemos diferentes expresiones de identidad cultural. Quizá lo más vistoso son las danzas, la gastronomía, pero hay temas más profundos que tienen que ver con las formas de decir te quiero, las formas de expresar afecto, las formas de curar, las formas de criar a los niños son muy diversas en el Perú. Y por eso es importante que en las escuelas se trabaje la identidad con esta mirada intercultural, para que no solamente se estandarice una sola forma de ver el mundo, sino que se empiece a mirar la riqueza que tenemos como país y que hemos mantenido vigente durante tantos años. Hay varios ejemplos de trabajo de educación intercultural en el país, sobre todo en comunidades bilingües con lengua indígena, pero también las comunidades que han perdido su lengua mantienen culturas vivas, como en toda la costa. Toda la costa tiene una tradición cultural muy rica de pueblos ancestrales y que recién están recuperando o se están conectando con estas identidades, como es el caso de Moche, Chinche en el sur o los Tayanes en el norte. Y esperamos que también más adelante conozcamos algo más de los Ichma en Lima, Orurincancho, aquí en la zona también de San Juan de Ourigancho. Menciona además que José Antonio, él es escritor y ha escrito una serie de relatos de cuentos infantiles sobre el tío Maeni. Cuéntanos un poco cómo pudiste trabajar a través de estos cuentos, ese enfoque intercultural, cómo podemos trabajar esta diversidad cultural, que también es un desafío, para verlo como un aporte, una riqueza, tanto en las aulas y también desde los hogares. Gracias por la pregunta y gracias también por la oportunidad de difundir parte de mi trabajo de los últimos años. Como bien lo has dicho, yo soy profesor de secundaria y de hecho me gradué como docente con una tesis de ciudadanía intercultural y desde entonces vengo trabajando este tema en formación docente, en desarrollo de normas para la gestión pública, pero vi que no era suficiente para llegar a las aulas y por eso empecé a escribir un poco aprendiendo con varios aportes y mis cuentos ya van teniendo cierta acogida. La intención de esta literatura es ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de conectarse de otra manera con su tradición cultural, su lengua, su cultura. Y aun cuando no sean de la zona, pues conozcan de otras culturas y de ahí la importancia de la interculturalidad y también de trabajar la diversidad cultural en el aula. Muchos maestros nos decían cuando trabajamos hace 15, 20 años este enfoque intercultural, pero la interculturalidad suena muy linda, muy etérea, pero ¿cómo se lleva al aula, profesor? Entonces, tanto nos han pedido eso que aquí tenemos una posibilidad, que son lecturas pensadas desde la diversidad con algunos ejercicios. La segunda parte de tu pregunta me parece muy importante porque además es el gran desafío, ¿no? Cómo generar en nuestras escuelas, en nuestras aulas de primaria, inicial y de secundaria, se trabaje la diversidad cultural. Eso es más difícil, pero hoy es una tarea urgente, sobre todo ahora que tenemos una gran población de migrantes extranjeros, que además muchas nos quedamos con el estereotipo que nos dan los medios de comunicación. La escuela tiene que formar una ciudadanía tolerante, crítica sobre lo que somos, sobre cómo vemos al otro, cómo vemos al amazónico, al andino, al de la costa mismo. Entonces, hacer que la escuela sea un espacio de encuentro, de tolerancia, de diálogo es fundamental en las escuelas para desterrar el bullying, la violencia, el maltrato, la discriminación. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, justamente porque en sus escuelas a las que llegaron producto de la migración, terminan deprimidos, aislados porque le dicen que chola, que serrana, que chipivo o que en estereotipos que todos lamentamos y que con maestros bien formados y con una política educativa intercultural fuerte podríamos mejorar. Qué importante, ¿no? Generar estos espacios de diálogo, de encuentro. Es una tarea pendiente también que tenemos como maestros. Yo te felicito por todo el compromiso que tienes también con la educación intercultural
y quizás quieras comentar algo más a los maestros. Muy brevemente, invitarlos a tomar en serio lo que nos dice el currículo, las normas sobre interculturalidad, a no olvidarse de que tenemos herramientas en distintas plataformas para trabajar la interculturalidad en el aula y sobre todo este lindo proyecto de Fundación Vice para trabajar esa identidad que nos conecta con lo que somos, con la riqueza que tenemos como país y nunca avergonzarnos de eso que es nuestro. Muchas gracias, José Antonio, por todas estas reflexiones, estos aportes y todo lo que nos has comentado a nosotros los maestros. Agradecemos también tu presencia y bueno, nosotros estaremos entonces en un siguiente capítulo de Diálogos Educativos.